nosotros somos de la Universidad Politécnica Salesiana y nos encontramos con el profesional en psicología. Bueno, me llamo David Mosquera, soy psicólogo clínico, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Soy máster en investigación en las ciencias de la salud, masterando en psicología clínica, psicopatología y psicoanálisis, y doctorando en psicología clínica y de las ciencias de la salud en la Universidad Autónoma de Barcelona. Más o menos mi recorrido ha sido desde el ámbito de la esquizofrenia, sobre todo en el ámbito de investigación. Trabajo en investigaciones, mi línea de investigación es evolucionista, no quiere decir que trabajo en genética versus ambiente. Actualmente soy profesor en la Universidad Católica y profesor en la Universidad de las Américas. Eso, en resumen, más o menos mi línea terapéutica, sobre todo me dedico a atención a adultos en el campo del psicoanálisis. Bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas. David, no sé si nos podrías explicar más o menos si ansiedad y estrés es lo mismo. No es lo mismo. A ver, la ansiedad y el estrés no es lo mismo. El estrés es algo generalmente considerado como natural. Nosotros secretamos cortisol y tenemos que nos ayuda para presentar cualquier reacción de huida. Por ejemplo, si es que estamos en la calle y se nos acerca a alguien mucho, generamos cortisol y el cortisol hace que nuestros músculos y nuestro sistema autónomo esté listo para la huida o para cualquier reacción hacia ese estímulo. Pero la ansiedad vendría a ser el malestar emocional en el cual nosotros, mediante algún estímulo, tenemos un malestar que puede ser proyectado hacia un futuro. ¿En qué sentido? Si es que nosotros nos ponemos por ejemplo, tenemos que se proyecta futuro en el sentido de que el sujeto va a tener el miedo de que si es que se acerca a un perrito, el perrito le puede morder. Entonces siempre va a ser proyectado hacia el futuro, mientras que el estrés es algo automático del cuerpo. Disculpa, ¿nos puedes decir qué aspectos se deben observar para diagnosticar este tipo de trastornos? Ya, por ejemplo, si es que hablamos de un trastorno de pánico, vamos a ver que siempre tiene que haber algo previo que causó este trastorno. Por ejemplo, un trastorno de pánico puede ser, digamos, que el sujeto salió a tal plaza y de repente sufrió un ataque de pánico. De repente ya con el ataque de pánico ya ingresado en su sistema cognitivo, el sujeto ya puede desencadenar sin la necesidad de que haya el estímulo necesariamente. Entonces hay tres aspectos que se ven, que es el fisiológico, cognitivo y conductual. El fisiológico vendría a ser ya la parte de toda la activación del sistema autónomo, donde el sujeto ya empieza empieza sudoración, empieza temblores que no puede controlar, etc. Ya tenemos la parte un poco más cognitiva, donde la percepción en sí le genera al sujeto ya algo más allá de una reacción normal. Cuando se sale de una reacción normal es cuando ya impide que el sujeto pueda seguir con su vida cotidiana. Por ejemplo, si es que hablamos de una fobia, vamos a ver que si es que el sujeto está trabajando en un edificio que solo tiene ascensores, no puede ir a trabajar porque no puede subirse en un ascensor, tiene una fobia, una claustrofobia, por así decirlo. Y de ahí tenemos en cambio que la parte conductual vendría a ser ya en cambio la parte de la evitación, el hecho de decir no tengo que evitar tal o cual situación porque en realidad me genera tal función. En trastorno de pánico se ve eso, el sujeto evita eso porque le va a dar, tiene miedo que le dé el trastorno de pánico, un ataque de pánico en sí. Entonces para diagnosticar un trastorno de ansiedad en general tiene que ser algo que al sujeto le queje. Siempre el trastorno de ansiedad tiene esa parte de angustiante para el sujeto y esa parte angustiante le impide realizar tales o cuales funciones de su vida cotidiana. Entonces eso creo que sería lo más básico para diagnosticar dentro de...
¿Y qué test se utilizan para diagnosticar estos tipos de ansiedad? Actualmente con la parte del DSM-5 y con la parte del CIE-10 es un poco más complejo porque se da un diagnóstico, o sea, se utiliza test que son muy jerárquicos. Personalmente considero que se debería diagnosticar con una batería de test muy amplia. Por ejemplo, tenemos algo que tenga que ver con personalidad, antecedentes familiares, una entrevista que nos va a guiar, y de ahí ya tenemos los test que son propios del DSM, que viene, por ejemplo, hay test de Hamilton, que vienen a formar parte de... ¿Nos podrías decir qué instrumentos se utilizan para dicha terapia? Ya, bueno, es un poco más complejo porque la terapia que más se utiliza dentro del ámbito, sobre todo para trastornos de ansiedad, por ejemplo, en trastorno obsesivo-compulsivo, vendría a ser la terapia más cognitivo-conductual. De ahí se les da ansiolíticos a los sujetos, siempre tiene que haber ese tratamiento dual en el cual tú tienes medicamentos ligados a una terapia cognitivo-conductual, a veces una terapia grupal, etcétera. Pero actualmente lo que se sabe hacer, sobre todo en el ámbito de fobias que forman parte del trastorno de ansiedad, vendría a ser, y es algo, bueno, no tan novedoso, pero en los últimos 10 años se está llevando la parte de realidad virtual. Tú utilizas realidad virtual en sujetos para que ellos puedan perder esa parte de la fobia, del miedo irracional que tienen hacia un objeto real. Entonces, por ejemplo, funciona más o menos como dar una reversa al condicionamiento clásico, operante o, claro, que hablaba Skinner. Se le pone al sujeto las gafas de VR y el sujeto en cambio empieza, por ejemplo, el mismo ejemplo del ascensor. Pone las gafas de VR y el sujeto camina hacia el ascensor, llega a la puerta y luego ya pasa a la siguiente parte de la terapia, pasa la siguiente semana, luego ya puede dar un paso, ingresar y salir. Entonces con realidad virtual el sujeto en cambio puede ser como que está haciendo avances dentro de, y luego ya llevarle hacia la parte real del tratamiento. Entonces, las tecnologías es un campo muy interesante sobre todo para trastornos de ansiedad, y es en el que más investigaciones ha habido últimamente. ¿Crees que existe algún género que es más propenso a tener ansiedad? Sí, sí existe. Por ejemplo, si es que vamos al ámbito más de predominancia hombres y mujeres, vamos a ver que, por ejemplo, el trastornos de pánico es 2-1, o sea que por cada hombre hay 2 mujeres que presentan el trastorno. En específico, en cambio, tenemos que 4 mujeres presentan por cada hombre que hay dentro de. Y en el ámbito de, digamos, de agorafobia, que vendría a ser acompañado, muchas veces la agorafobia viene acompañado con el trastorno de pánico, viene a ser 5-1. Entonces la predominancia va a ser siempre hacia las mujeres. ¿Nos podrías decir qué es más o menos la agorafobia? La agorafobia viene a ser la fobia hacia los lugares específicos. Entonces tú tienes miedo a la plaza, digamos, de la Independencia, viene a ser la parte del miedo que tú tienes hacia eso. No quieres ir allá. Esto se viene acompañado con el trastorno de pánico por una sencilla razón, porque la persona con trastorno de pánico tiene miedo a sufrir el trastorno de pánico, o sea, tiene una fobofobia, miedo al miedo. Entonces, siempre va a tener miedo a que esté en la plaza y de repente le dé el trastorno de pánico. Cuando le da en la plaza el trastorno de pánico, lo va a asociar con la plaza. Y la plaza va a generar en sí que haya trastornos de pánico con agorafobia, que son los que más cantidad de gente hay, y los trastornos de pánico sin agorafobia. David, ¿nos podrías contar un poco sobre tu experiencia trabajando con jóvenes y adolescentes con estos trastornos?
claro, a ver, vamos a topar un poco más hacia el ámbito del trastorno obsesivo compulsivo que no hemos topado dentro de toda la entrevista. Bueno, ese trastorno es un poco interesante, si por así decirlo, porque igual, es que como hablábamos en la anterior pregunta de la parte de la prevalencia, es el trastorno que en cambio es, por así decirlo, igual. Hombres y mujeres presentan lo mismo, pero es un poco interesante porque hay mujeres que presentan 6 veces más, o por ejemplo 6 casos por cada hombre, 6 mujeres por cada hombre presentan trastorno obsesivo compulsivo por limpieza, mientras que en hombres es al revés. Tienes en cambio por chequeo, se hacen chequear muchas veces, tienes en cambio 3 a 1, o sea 3 hombres por cada mujer que funciona eso. Y justo hace algunos meses llegó a mí un caso de una paciente que tenía esa parte, trastorno obsesivo compulsivo, pero así del libro. O sea, tú veías los síntomas y era check, 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 presentaba todos los síntomas como si fuera trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, esta paciente llegó porque tenía una compulsión al hecho de lavarse las manos. Siempre hay que delimitar estas dos partes de obsesión y compulsión. La obsesión vendría a ser la idea recurrente que tiene la paciente de decir, hay gérmenes aquí, hay esa idea, pero yo tengo que hacer algo compulsivo, algo de pasar al acto, y vendría a ser el hecho de lavarse las manos. Ella presentaba esto. Era interesante porque a pesar de que ya hablábamos de los tratamientos, de que yo sí formo parte de los que creen que se debería diagnosticar con medicación y con terapia cognitivo-conductiva, aquí se veía algo un poco más desde el ámbito psicoanalítico. ¿Por qué? Porque ella en cambio tenía una madre que era muy estricta, que presentaba un trastorno de personalidad obsesivo. O sea, muy estricta, y le decía que tiene que ser tal o cual, por poco tenía que ser monja, ella. Entonces, la parte de que un compañero hable de sexualidad generaba en ella esa angustia y ese miedo a sentirse sucia, esa sensación de sentirse sucia. Y ella generaba que cuando alguien, por ejemplo, le decía un piropo o algo así, ella decía, tengo que correr al baño, lavarme las manos, y ahí era cuando ella decía, ahí era cuando ya no tenía pensamientos obsesivos, sino estaba tranquila conmigo mismo. Entonces, por ese lado yo le intenté dar una terapia psicoanalítica. Obviamente una terapia psicoanalítica dura cientos meses hasta años, y no es tan efectiva como la terapia cognitivo-conductual. Y la mamá entró en pánico y dijo, ¿sabe qué? Usted no sabe nada, le retiro al paciente y le llevo a tal persona. Y prácticamente estamos avanzando un poco más de esta parte del hecho de la cuestión de sentirse pura, etcétera. Pero sí es un poco más complejo el tratamiento con obsesivos compulsivos, sobre todo con esta persona que era joven, porque sacarle de esa ideación obsesiva, de recurrente, de decir que es que me siento sucia, me siento mal, tengo esta angustia, es muy difícil irse contra eso. Y es un trabajo muy, muy fuerte que tiene contra la parte de obsesivos compulsivos dentro de... Bueno, David, queremos agradecerte por la participación. Muchísimas gracias por toda la experiencia contada. Te agradecemos mucho. No, ustedes. Muchas gracias.